que San Esteban murió mientras rezaba en la cima del monte Sinaí, en la cueva de Moisés, y los monjes trajeron su cuerpo al monasterio tal y como estaba. No se ha movido desde entonces, a la espera quizás del regreso del tesoro de Justiniano, esa Biblia griega que el conde Constantin von Tischendorf tomó prestada en 1853, jurando que se la devolvería un día a los monjes, una promesa que jamás cumplió. El conde Tischendorf fue el primero en descubrirla durante una visita al monte Sinaí. Según la leyenda, encontró unos restos de pergamino en una especie de papelera. Los iban a utilizar para hacer una hoguera o algo por el estilo. Se quedó horrorizado cuando descubrió de qué hermoso manuscrito se trataba. Lo investigó y obtuvo un permiso para llevarse una parte del manuscrito. Tischendorf era protestante, helenista y paleógrafo. Se propuso la tarea de arrebatar a las tinieblas los manuscritos de las primeras eras cristianas. Tras visitar todas las bibliotecas de Europa, viajó a Oriente en abril de 1844. De Jerusalén a Patmos, de Beirut a Esmirna, de Constantinopla al Sinaí. En otoño de ese mismo año, despertó de su letargo a los monjes de Santa Catalina. Mientras buscaba los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento en la biblioteca del monasterio, Tischendorf terminó dando con un fragmento del Antiguo Testamento. Y no de cualquier ejemplar, pues se trataba del más ilustre de todos, la Biblia de Alejandría, la llamada Biblia Septuaginta. Una Biblia que, según la leyenda, fue inspirada por el encuentro entre Alejandro Magno y el sumo sacerdote de Jerusalén, quien le mostró un pasaje de la Torá hebraica, según el cual La propia traducción es un dato histórico confirmado por los papiros. Disponemos de unos papiros, unos fragmentos de los pergaminos del Deuteronomio o el Génesis, fechados más o menos en el año 100 a.C., o sea que se trata de la Biblia traducida por los judíos para los judíos. Por tanto, el hecho de que existiera esa traducción, de que haya sido leída en griego en las sinagogas de Alejandría, es algo indiscutible. De hecho, la Biblia descubierta por Tischendorf data del siglo IV de nuestra era y podría ser tan solo una copia de la traducción original del Antiguo Testamento, mucho más antigua. Hay quien dice que podría datar del siglo III a.C., cuando fue creada la propia ciudad de Alejandría por Alejandro Magno. Por su posición geográfica, Alejandría estaba predestinada a convertirse en la patria del eclecticismo, del cosmopolitismo, y en particular el nexo entre Grecia y el mundo oriental. Los judíos están presentes en Alejandría, la primera ciudad que lleva el nombre de Alejandro, casi desde su fundación, alrededor del año 330. Se estima que habría 50.000 judíos en una población de 500.000 habitantes. No está mal, ¿no? Alejandría era como Nueva York. Alejandro libera Judea del yugo de los persas. Los judíos acuden a Alejandría, atraídos por el mundo griego y por su cultura, la de su salvador y protector. Los judíos descubren a los griegos, la cultura griega, que para ellos es cultura con C mayúscula, y quedan deslumbrados. Demetrio de Falero, exiliado de Atenas, donde casi había sido rey, se refugia en la corte de los Ptolomeos o Lágidas, los sucesores de Alejandro en Egipto. Demetrio se convierte en el preceptor y consejero de Ptolomeo II y dirigirá bajo su reinado la construcción del museo y la gran biblioteca. Ptolomeo II desarrolló la biblioteca y construyó Alejandría. ¿Qué fue lo que hizo realmente? Hizo venir dramaturgos, historiadores y poetas de Atenas para presentar sus obras en Alejandría. Importó toda esa cultura griega a Egipto y dijo: este es el modelo de una ciudad griega.
Es una ciudad inspirada en el modelo ateniense clásico. De hecho, ahí es donde nace el concepto del clasicismo. Ideal, inculcado al joven Alejandro por su maestro Aristóteles. Una ciudad que aunara todas las sabidurías del mundo. Demetrio había sido amigo de Teofrasto, el sucesor de Aristóteles, quien acababa de crear en Atenas una escuela, un templo y unos jardines, que debían servir de algún modo de sede, de capital de la filosofía. Demetrio se inspiró en ese museo para concebir el de Alejandría. Pero a diferencia del de Atenas, no lo dedicó a una sola escuela. Invitó a poetas, historiadores y filósofos a formar parte de él. Ptolomeo los hospedó en uno de sus palacios privados y sufragó generosamente todos sus gastos. El honor de formar parte del museo se convirtió en la ambición suprema de todos los eruditos, que acudían de todas partes. Alejandría no tardó en convertirse en el nuevo foco de la civilización griega. Era una cantera de cerebros. La biblioteca de Alejandría acogía a los eruditos del mundo entero. Era una especie de centro de investigación pionero, pero también un hotel de 5 estrellas, porque vivían con todos los gastos pagados por el rey y podían hacer lo que quisieran. La biblioteca de Alejandría era toda una maravilla. Y en ella, los lágidas quisieron reunir todas las obras maestras de la literatura universal. Demetrio tenía plenos poderes en la biblioteca y se había propuesto el objetivo de reunir en Alejandría los libros de todos los pueblos de la tierra. Serían necesarios 500.000 pergaminos. Ptolomeo redactó una carta destinada a todos los soberanos, en la que les pedía que le mandaran obras de toda clase de autores, poetas, prosistas, retóricos, sofistas, médicos, adivinos, historiadores y demás. Ordenó que se copiasen todos los libros que se encontraran a bordo de los barcos que hacían escala en Alejandría, que se guardaran los originales y se entregaran las copias a sus propietarios. Acababa de iniciarse la mayor cacería de libros de la antigüedad. Pero no se contentaron con reunir los manuscritos de las obras, con acometer un inventario del mundo. Alejandría también se propuso la colosal tarea de fijar, de forma definitiva, las obras que se convertirían en clásicos de la literatura mundial. Homero fue, con razón, el primer griego en pasar por el filtro de los nuevos editores. El texto de Homero fue editado en Alejandría, en la biblioteca donde se reunían los investigadores, el llamado museo. Y uno de sus principales campos de trabajo era obtener un texto corregido y preciso de Homero. Cada ciudad griega tenía su tradición de textos homéricos. Y los eruditos de Alejandría, con el patrocinio de Ptolomeo II, recopilaron las diferentes versiones textuales para tratar de establecer lo que creían que era el texto original de Homero. Evidentemente, los especialistas modernos saben que no ha habido tal texto original de Homero, pero ellos lo creían. Podría decirse que la edición de los textos de Homero en Alejandría constituye el origen de las ediciones modernas. Homero inaugura esta gran labor de edición. Hesíodo, Píndaro, pero también Sófocles, Esquilo, Eurípides y más adelante las obras de Platón, Aristóteles y muchos más pasarán a formar parte de lo que se ha dado en llamar el canon alejandrino. Fue en Alejandría donde se puso orden en la literatura clásica griega. Es algo bien sabido. Alejandría inaugura así la canonización de los textos. Durante décadas trabajó allí un grupo de intelectuales a los que se decide llamar un poco apresuradamente gramáticos.
Los bibliotecarios ocupan el lugar de los filósofos y los inventores de sistemas ceden su sitio a los filólogos, los lexicógrafos, los exégetas y otros puristas de los textos. La cultura griega estaba en plena efervescencia. A menudo me imagino Alejandría como si fuera Nueva York, un espectáculo para los sentidos. Debía de ser extremadamente impresionante y animada. Era irresistible. ¿Cómo resistirse a su atractivo? Entre los fantasmas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y Heráclito, mientras los nuevos pensadores griegos de Alejandría buscaban nuevas vías del conocimiento. Para comprender su cultura, había que hacerse griego. Creo que utilicé esa expresión en mi libro, hacerse griego. Hacerse griego. Una parte importante de la comunidad judía de Alejandría, deseosa de integrarse, se dejó seducir por la idea de la Grecia clásica y se empeñó en aprender la cultura griega. Ese período pasó a conocerse como helenismo o helenización. Por aquel entonces, el Templo de Jerusalén se integraba sin problemas en el mundo de la cultura griega. El helenismo no implica solo la idea de convertir a los pueblos a la visión griega del mundo. También es la intuición de que para dominar a los pueblos hay que comprenderlos, y para ello hay que traducir sus libros al griego. El impacto de esta edición textual, de este proyecto intelectual de los eruditos de Alejandría, fue inmenso en Egipto y más adelante en toda la civilización grecorromana. Probablemente los Ptolomeos la utilizasen como propaganda, aprovechando ese proyecto cultural para asentar su prestigio político. Así pues, por cada pueblo se contó con un erudito que dominase su propia lengua y conociese el griego. De este modo, los libros de los caldeos, los persas, los egipcios pudieron ser traducidos. Demetrio planteó también la necesidad de hacerse con los libros de la ley judaica. Fue en Alejandría donde se inventó la Biblia. Se propusieron conservar la totalidad de la literatura en la gran biblioteca. El bibliotecario fue a ver al rey y le dijo: hay un libro muy importante que no tenemos. No lo tenemos porque no está traducido al griego. Es la ley de los judíos. Al solicitar esa traducción de la ley de los judíos, Demetrio haría accesible a una gran mayoría el libro de Moisés, por entonces desconocido en todo el mundo griego. El instigador del proyecto, Demetrio, era amigo de Teofrasto, ese que un día había calificado a los judíos como un pueblo de filósofos natos, y hacía tiempo que deseaba personalmente saber qué contenía la ley hebraica. En Alejandría, la Torá se convertiría en la Biblia, esa Biblia griega que serviría de modelo para todas las Biblias venideras. Sería esa Biblia original de Alejandría la que haría correr a Tischendorf varios siglos más tarde. Convencido de haber exhumado por fin la perla del monasterio de Santa Catalina, en unas circunstancias que aún hoy son misteriosas, Tischendorf logrará convencer al igúmeno del monasterio de que le ceda algunas páginas del texto sagrado en nombre del rey de Sajonia. El igúmeno pasó por alto la memoria del viejo San Esteban, quien jamás se habría desprendido en vida de semejante tesoro. Pero Tischendorf estaba convencido de estar no ante el texto original, sino ante la copia más antigua que se hubiera encontrado nunca, y persuadió al igúmeno de que se lo entregase para su estudio, alegando que se lo devolvería más adelante. Moisés recibió la Torá en el Sinaí, y Tischendorf también recibió la Biblia griega en el Sinaí. Por eso la llamó Códice Sinaítico. Es una coincidencia increíble. La propia Torá dice que la revelación fue dada en el monte Sinaí y el manuscrito proviene del monte Sinaí. Quizá no sea una mera coincidencia, ya que en el monte Sinaí se encontraba el monasterio cristiano griego de Santa Catalina, que está dotado de una espléndida biblioteca, y es ahí donde fue descubierto el manuscrito, en el siglo XIX.
El monasterio conserva una carta firmada por Tischendorf que promete devolver el préstamo realizado al rey Federico Augusto de Sajonia, quien apadrinó estas investigaciones en nombre del prestigio de la Iglesia luterana. Pero el descubrimiento de Tischendorf despertó la curiosidad del Vaticano. El Vaticano ya poseía uno de los manuscritos más antiguos de la Biblia, el Códice Vaticano, y expresó su interés. Para San Pedro, o Pío IX, su sucesor de aquel entonces, lo normal hubiera sido que el testimonio más antiguo de la Biblia griega pasase a formar parte de la Biblioteca Sixtina y así servir de modelo original para todas las traducciones de todas las Biblias en las que se basaría la Iglesia Apostólica y Romana. Así pues, estaba en juego algo crucial, que podía poner en entredicho la historia y la constitución de lo que se convertiría en el Nuevo Testamento. No sabemos a ciencia cierta cómo llegó a la Biblioteca Vaticana este libro. Está aquí al menos desde 1475, porque hay un inventario que data de esa época y que lo menciona, pero no sabemos en qué circunstancias llegó. Como su nombre indica, se llama Códice Vaticano, porque está en el Vaticano. Podemos decir que es, por excelencia, la traducción griega antigua de la Biblia hebraica. Es uno de los manuscritos de la Biblia Septuaginta, pero probablemente sea el mejor, ¿no? En todo caso, es uno de los más antiguos. Uno de los más antiguos. O sea, que tenemos dos manuscritos que se remontan con toda probabilidad al siglo IV, este y el sinaítico. Dos manuscritos completos. Actualmente conocemos fragmentos de unos 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y unos 1.000 del Antiguo Testamento griego. El auténtico problema al estudiar estos manuscritos antiguos es que lo que tenemos son, por así decirlo, restos de un naufragio. En el año 303, el emperador Diocleciano ordenó la destrucción de todos los libros bíblicos. Fue una auténtica cacería organizada. Algunos responsables judíos y cristianos ocultaron parte de los manuscritos, entre ellos algunos ejemplares de la Biblia de Alejandría. 22 años más tarde, el emperador Constantino, convertido al cristianismo, encarga a Eusebio de Cesarea 50 copias de la Biblia completa, inspiradas en la de Alejandría. Supongamos que esta Biblia es una de las 50 que el emperador Constantino encargó a Eusebio de Cesarea. Tenemos otro manuscrito parecido, el Códice Sinaítico, pero los otros 48, las otras 48 Biblias, ¿dónde están? Quién sabe si algún día daremos con ellas. Aunque poco importa, ya que desde tiempos de Alejandría, la Biblia es el libro más traducido. Más de 1.700 idiomas. El libro más impreso, el más difundido. 41.000 ejemplares diarios. Una Biblia cada 2 segundos. Y esto es así desde su primera traducción al griego en Alejandría, sin que sepamos a ciencia cierta cómo sucedió todo. No conocemos ni el lugar ni la fecha en los que se tradujeron al griego esos 5 libros de Moisés. La mayoría de los libros publicados sobre la Biblia Septuaginta empiezan con la carta de Aristeo, una obra escrita en griego, cuyo manuscrito ha sido conservado y que puede considerarse como un testimonio de la forma en que se tradujo la Torá al griego. La carta de Aristeo a Filócrates trata de un judío que se hace pasar por griego y escribe una carta a otro griego para contarle cómo se tradujo la Torá a ese idioma. Un día le dijeron al rey: Majestad, tiene unos libros muy bonitos en su biblioteca, pero hay un libro que no tiene, la ley de los judíos. El rey contestó: pues que lo hagan llegar. Lo que pasa es que está escrito en una lengua que usted no habla, pues que lo traduzcan. El rey Ptolomeo dice: quiero que este texto exótico sea traducido para mi biblioteca. Tengo entendido que los judíos tienen una legislación maravillosa.
Por favor, traédmela. He oído que su texto está escrito en un idioma extraño. Que lo traduzca un experto. Y piden al sumo sacerdote de Jerusalén que envíe a unos traductores para que traduzcan la Torá al griego. Este envía 70 traductores. El rey los recibe con todos los honores y les hace preguntas sobre los principios del judaísmo. Ellos le dan una respuesta filosófica típicamente griega sobre las virtudes del judaísmo. Le envían 72 traductores, porque es un múltiplo del número de tribus de Israel. Con 12 tribus no se puede llegar a 70. Se ven obligados a enviar a 72, porque 12 por 6 es igual a 72. Ahora bien, ¿qué hacen con esas 72 personas? Hacen un sorteo, eliminan a 2 de ellos, y entonces quedan 70, que es una cifra perfecta, una cifra divina, que en la tradición judía a menudo se relaciona con Dios. O sea que 70 y 72 son la misma cifra. 72 es la cifra de los hombres, del pueblo hebreo, y 70 es la cifra de Dios. A falta de un Dios para dictar la ley, como pasó con Moisés, la carta de Aristeo atribuye a los 70 traductores el papel sagrado de transmitir la ley no ya a los judíos, sino a las naciones del mundo, que según el texto bíblico también ascienden a 70. 70 naciones, por el número de descendientes de Noé. Al recibirlos, el rey Ptolomeo queda deslumbrado con su sabiduría. Les ofrece un banquete durante 7 días y no para de hacerles preguntas filosóficas, preguntas sobre la mejor forma de reinar. Y cada vez le parecen más sabios que cualquier sabio de su reino. ¿Qué es un buen gobierno? ¿Cómo conseguir ser amado como rey? ¿Qué es la justicia? En fin, toda clase de cuestiones más o menos filosóficas. Y los sabios contestan, y el rey está cada vez más admirado. Por último, concluye que no tienen nada que envidiar a los filósofos de Grecia. Su sabiduría es, por lo menos, comparable, cuando no mucho mayor. Parece como si Aristeo tratase de reparar una injusticia. El hecho de que la traducción de la Torá, siglo y medio atrás, hubiera pasado un poco inadvertida. Embellece la historia hasta el punto de hacer de los traductores unos sabios, a la manera de los grandes maestros griegos. Todo en la traducción debía estar a la altura del acontecimiento. Todo debía ser sobrenatural, mítico, bíblico. Se les aisló en la isla de Faro, que estaba unida a la orilla por un muelle. Cuentan que los traductores estaban encerrados en celdas, solos o por parejas, según las versiones, y luego cotejaron las traducciones y ¡milagro! Eran todas idénticas. Eran 72 traductores. La traducción les llevó 72 días y miren qué prodigio. Aristeo sobreentiende que hubo una inspiración divina. Y cuando la gente lo ve y compara el texto hebreo con el griego, quedan deslumbrados con la precisión de la traducción y dicen que es tan perfecta que nadie debería hacer otra traducción, ni añadir ni cambiar una coma. Y esa idea de que el texto les fue inspirado por Dios va a desarrollarse a través de los siglos. Si el presunto Aristeo escribe, digamos, en el año 200 a.C., no sabemos cuándo exactamente, Filón de Alejandría, que escribe en el año 40 de nuestra era, tiene una versión aún más adornada de los hechos, puesto que dice que los traductores eran profetas al dictado de un apuntador invisible. Cogieron los libros sagrados, los alzaron al cielo y pidieron a Dios que no les fallara en su cometido. Se pusieron manos a la obra, presos de una inspiración divina,
y no pronunciaron unos una palabra y otros otra, sino las mismas palabras, como si en cada uno de ellos se hubiera manifestado la voz de un apuntador invisible. ¿Sería la Biblia Septuaginta esa primera traducción perfecta que se impondría más adelante como obra de referencia? Parece que las cosas se desarrollaron de una forma un poco más compleja. Tal vez hubiera varios intentos de traducción y en un momento dado apareció una superior a las demás. La pregunta es si la traducción fue una iniciativa del poder lágida o de las propias comunidades judías, que necesitaban una traducción al griego porque sus miembros ya no dominaban el hebreo. ¿Se supone que esa traducción griega serviría solo para acompañar la lectura del texto hebreo en la sinagoga, que quizá empezara a desarrollarse en aquel momento? Hay muchas preguntas que siguen pendientes. Sí ha quedado demostrado que la carta de Aristeo es una fábula, inspirada al menos en parte en hechos reales. ¿Quiénes fueron exactamente los auténticos traductores de la Biblia? Está claro que los judíos helenófonos disponían desde hacía tiempo de varias traducciones griegas de su ley para su uso comunitario, pero el proyecto de hacer una traducción oficial para los griegos era algo completamente diferente, que nunca fue aceptado unánimemente en el seno de la comunidad judía. En mi opinión, la decisión final de no permitir que nadie hiciera una nueva traducción o cambiara o añadiera algo a la que había se debe a cierto entorno político. Alguien debía de querer hacer una traducción diferente, añadir o quitar algo. Hace ya un tiempo, un erudito llamado Paul Kale señaló que, antiguamente, había una multitud de traducciones rivales, hasta que se tomó la decisión oficial de adoptar una traducción única que reemplazara a todas las demás. La noticia del descubrimiento del manuscrito del monte Sinaí por Tischendorf se propagó por toda Europa. La reina Victoria encargó a Norman MacLeod que trajese a la Biblioteca Británica ese código sinaítico, capaz de rivalizar, cuando no superar en sacralidad, al Código Vaticano. La Iglesia rusa tampoco se queda a la zaga. Cree que el código sinaítico le pertenece. Al fin y al cabo, Rusia es la madre de la Iglesia griega. La zarina y la gran duquesa Alejandra encargan a un hombre llamado Porfirius Oupenski que busque el manuscrito de Tischendorf. Se inicia así una carrera para encontrar la Biblia, para ver quién será el primero en hacerse con el texto divino, que legitimaría una relación con el cielo al menos equivalente a la que reivindica el Vaticano. Habent sua fata libelli. Los libros tienen destinos que a veces no entendemos. La traducción de la Biblia, esa maravilla de cuya importancia tanto oyó hablar el rey Ptolomeo, la ley de los judíos, esa Biblia judía, ahora accesible a los griegos, no les interesa. Para la humanidad de aquel entonces no constituyó un gran acontecimiento. ¿Por qué no se extendió esa Torá judía por el conjunto del mundo grecorromano? ¿Por qué fue tan poco leída por los griegos y los romanos? Aunque bueno, no pasó completamente desapercibida. Mientras que los judíos se muestran interesados por la sabiduría griega, los griegos, en cambio, no se interesan por ellos. ¿Cómo puede interesarse el vulgo por un libro que al fin y al cabo no concierne más que a una comunidad de la ciudad de Alejandría? Exceptuando una minoría de eruditos inspirados por el proyecto de Demetrio, el conjunto de la población tiene otras preocupaciones. Creo que la cultura griega estaba muy centrada en sí misma. Proclamaba su helenismo. Era una cultura arrogante. En eso consiste el helenocentrismo. Los griegos no se fijan demasiado en sus vecinos. Curiosamente, mientras se traducían los monumentos de la gran literatura, Euclides enunciaba sus principios relativos a la organización del mundo matemático. Hierófilo y posteriormente Erasístrato inventaban una nueva exégesis del cuerpo, la anatomía o ciencia de la clasificación.
Al igual que las obras, los cuerpos pueden desmembrarse. Paralelamente, el primer auténtico geógrafo, amén de astrónomo, Eratóstenes, comienza a describir la Tierra, a definir su circunferencia, por no hablar del genial Ctesibio, que inventa los fundamentos de la mecánica moderna. Así pues, con tanto genio suelto, con tanta ciencia, ¿cómo podía importarles el texto fundador del judaísmo? Los judíos alejandrinos helenizados descubren con estupor su ausencia en el pasado griego y deciden mandar a los pensadores griegos, empezando por Platón, a la escuela de la sabiduría bíblica. Acusan a los filósofos griegos de haber robado sus buenas ideas al judaísmo. Sus ideas filosóficas, por ejemplo, la del monoteísmo, lo llaman furta Graecorum, es decir, los robos de los griegos, y para ello utilizan la expresión latina. También es un tema que utilizan los apologetas cristianos de los primeros siglos. Habéis robado porque digáis lo que digáis, conocíais la Biblia. Uno de los más famosos detractores de los griegos fue Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo VI hacia el año 150 a.C. y exégeta de la ley de Moisés. Aristóbulo defendía la influencia del judaísmo en los pensadores y filósofos griegos más ilustres. Aristóbulo es el primero que ofrece una lectura filosófica de la Biblia. Sugiere que, si leemos la Biblia con el espíritu filosófico adecuado, podemos apreciar realmente la naturaleza abstracta y trascendente de la dialéctica judía. Es evidente que Platón y sus sucesores siguieron la ley de Moisés y la escrutaron hasta el menor detalle. Las explicaciones de la ley en su integridad habían sido traducidas antes de Demetrio, es decir, antes de la conquista de Alejandro y los persas. Está claro que los filósofos tomaron muchas cosas prestadas. En los escasos fragmentos de los que disponemos, se hacen comparaciones muy interesantes entre la Biblia y Platón, los aristotélicos y Homero. Y hay una observación en particular, según la cual los escritores griegos copiaron a Moisés. Por eso podemos explicar las similitudes entre los griegos y los judíos, porque sencillamente leyeron la Biblia, la copiaron y la transformaron en filosofía platónica. Aunque Teofrasto en el siglo III a.C. ya había relacionado a Moisés y a Homero, aludiendo al pueblo judío como un pueblo de filósofos, fue Filón quien realizó la verdadera simbiosis judeo-griega a través de la traducción de la Torá y su utilización para asimilarse a los griegos. Filón conoce a la perfección a todos los filósofos griegos. Pero pone la filosofía griega al servicio de la Biblia. Es decir, que no es la Biblia la que está al servicio de la filosofía, sino que la Biblia es lo primero. Retoma los versículos bíblicos y se esfuerza por identificar en ellos ideas que tengan sentido para sus contemporáneos. En el fondo solo quiso actualizar la Biblia. Cita incluso a Homero para argumentar ciertas interpretaciones que hace de los versículos bíblicos. Un poco como si Homero ayudara a corroborar la verdad del texto bíblico. Cita a Platón, cita a Hesíodo, cita realmente a un montón de autores griegos. Pero para él está muy claro, todo lo verídico, todo lo auténtico de la sabiduría griega se remonta en realidad a la inspiración mosaica. Hay que ponerse en el lugar de la persona que tiene que traducir. En el principio la tierra era tohu bohu. El término tohu bohu ha sido adoptado en francés. Significa barullo. Así que un francés puede creer que entiende lo que significa. Pero en realidad nadie sabe explicar ese término. Si lo traducimos por en el principio era el caos, entramos en el terreno de la mitología griega, porque el concepto del caos pertenece a la mitología griega. Ya estamos deformando el concepto. Pero ¿cómo lo tradujo la Biblia Septuaginta? No lo tradujo por caos, sino por invisible. En el principio la tierra era invisible.
Pero, ¿dónde pone invisible? Tohu Bohu no significa en ningún caso invisible, pero a partir de ahí, Filón dedujo que hubo una doble creación. Primero, una creación del mundo inteligible y luego, una creación del mundo sensible. Es decir, que adoptó una perspectiva totalmente platónica. Progresivamente el logos platónico y más adelante el de los filósofos estoicos ya no tendrá nada que ver con las musas de Homero, sino que tendrá más afinidad con la palabra del Dios de Moisés, pero sin el aspecto religioso, sin la devoción. Nos habla del mundo de las ideas como si fuera un elemento del credo judío, y ese mundo de las ideas no es otro que el logos, que figura en el Evangelio de Juan. En el principio era el logos, la palabra. Así que en realidad hay una coherencia perfecta para Filón entre, digamos, lo mejor del legado del mundo griego y el legado de la Torá, de las leyes de Moisés, del propio Moisés, o de una inspiración racional que hizo que los judíos se remontaran a la fuente, que es el mismísimo Dios, el Logos, que revela su sabiduría a la humanidad. En Alejandría, el logos de los griegos se vio asimilado al Dios de Moisés, que habla para crear el mundo, para crear la ley, para comunicar el destino de los hombres, y bruscamente se calla. Las primeras formulaciones judías del monoteísmo y el término de Dios judío, que contrasta con el politeísmo, en realidad proceden también de Filón. El filósofo Filón utiliza la historia de la creación para distinguir el enfoque judío del de los politeístas. Dice que la historia de la creación nos enseña que solo hay un Dios, que existe para siempre, que es providencial y que se preocupa por sus criaturas. Irónicamente, creo que en cierto sentido, Filón siente que está en buena compañía. En realidad, a pesar de los filósofos y la genialidad de los eruditos, a pesar de la traducción de la Biblia, Alejandría se convierte en el siglo I en la verdadera capital del politeísmo y la filosofía pagana. La propia palabra politeísmo es una invención de Filón, quien caracteriza así la mitología griega en términos filosóficos. Sin embargo, las ideas contenidas en la Septuaginta se irán acercando poco a poco a las aspiraciones del pueblo. El judaísmo encuentra aliados en Alejandría por su monoteísmo y también porque no profesa un eclecticismo religioso. Esa actitud que consiste en decir, tenemos unos dioses y vosotros tenéis uno también. Vale, vamos a incorporarlo a nuestro panteón. En ese sentido, los judíos tienen el apoyo de los filósofos y las clases intelectuales, que entienden que esa forma de añadir dioses porque sí no tiene ninguna lógica. Se llegó a un punto en el que había demasiados. Hay dos aspectos esenciales de la cultura griega que son peligrosos para las ideas centrales del judaísmo, tanto que comprensiblemente distintas ramas del judaísmo tendieron a rechazarlos por completo. A decir, llevaos esta cultura de aquí, de mi tierra. No puedo ni verla. Es una creencia en varios dioses. Es idolatría. Es algo muy fácil de entender. Por otro lado, hay algo extremadamente importante, creo. La capacidad de ciertos rabinos y ciertos líderes intelectuales judíos de darse cuenta de que había algo nefasto en la cultura griega. Pero por otra parte, se pueden tomar ciertas partes de esa cultura y abandonar otras. Creo que aquí tenemos un ejemplo clásico del hecho de que el mundo no es solo o blanco o negro, sino que hay zonas grises.
Es un poco simplista oponer el monoteísmo de los judíos al politeísmo de los griegos y explicar que los judíos creen en un solo Dios, que es el origen de todos sus conocimientos y todas sus leyes, mientras que los griegos creen en varios dioses, que son como seres humanos magnificados. En realidad, los griegos tenían un sentido muy fuerte de la unidad, como en la ciencia griega, pudiéndonos remontar a Tales de Mileto. Este decía que el mundo está construido enteramente a base de agua. La ciencia griega sería imposible sin un sentido de la unidad. Sin un sentido de la íntima unidad de todas las cosas, no necesitaríamos explicar los fenómenos naturales en términos de leyes generales. Intelectualmente los griegos se identifican con los judíos, al igual que los judíos se habían identificado ya con los griegos. El principio de unidad, identificado por el trabajo de la razón en la filosofía y la ciencia, tenía mucho que ver con el principio de unicidad, identificado en el texto bíblico por la exégesis judía alejandrina. La sabiduría de Israel comparte este rasgo común con la filosofía de los griegos. Ambas desembocan en la ciencia de la causa primera. Cuando se tradujo la Torá, los griegos habían llegado a un punto en el que concebían el mundo como algo regulado por una potencia o una lógica única. Así que no había una separación tan grande entre el mundo griego y el de los judíos. Es un error creer que los griegos lo contemplaban todo desde el prisma de la multiplicidad y los judíos desde la unidad. Platón era prácticamente monoteísta. Creía firmemente que había una sola potencia que estaba en el origen de todo. Pero también estaba a favor de la adoración de varios dioses. Eran potencias subalternas, separadas en cierto sentido de ese Dios. Para Platón, hay aspectos de la cultura griega que son aceptables y otros no. Podemos escoger las cosas que favorecen nuestra comprensión o nuestro desarrollo personal y descartar por completo otras cosas. Como ya dije antes, es algo crucial. Hay aspectos de la cultura intelectual occidental que son peligrosos para todo aquel que aspira a llevar una vida moral, y otros que en cambio son muy importantes. Creo que ese aspecto también es esencial para entender lo que significa ser judío, formar parte del mundo y al mismo tiempo estar separado de él. Creo que es algo que comenzó realmente cuando se cruzaron las culturas judía y griega. La razón por la que Aristóteles es el filósofo que guía a los cristianos, los musulmanes y los judíos en la Edad Media es que ya tenía la intuición de que había algo en el origen de todo, una potencia única que permite que exista el universo. Para Aristóteles es imposible que ese papel lo desempeñe una pluralidad. El mundo es plural, en el sentido de que los fenómenos son plurales, pero su origen es uno. Sin el concepto de unidad no existirían los elementos de Euclides, la anatomía de Herófilo o el cálculo astronómico de Eratóstenes. Pero basta esta simpatía intelectual judeo-griega en torno al principio de unidad para explicar el cambio que tendrá lugar más adelante, la conversión al cristianismo de todas las poblaciones mediterráneas. La comunidad cristiana de Alejandría, que en gran medida es la heredera del judaísmo alejandrino, tuvo que seguir utilizando la Biblia Septuaginta, al igual que la comunidad judía de Alejandría. En ese sentido, probablemente hubo una continuidad en los legados. Y luego esa versión se impuso en el resto del mundo cristiano. Pero digamos que los cristianos no tenían las mismas razones que los judíos para considerar que esa traducción estuviera especialmente inspirada. En todo caso, el cristianismo se desarrolló fuera de Alejandría, en Judea, de forma independiente. No es en absoluto una consecuencia de la simbiosis judeo-griega. Sin embargo, es evidente que la Biblia Septuaginta ayudó a la propagación del cristianismo y los primeros cristianos la utilizaron para promover sus ideas.
Hay quien dice que el cristianismo es una forma extremadamente helenizada, o la helenización extrema del judaísmo. Es decir, que el cristianismo es una religión que interpreta el judaísmo de una forma helenizada. Así que hay una especie de síntesis que emerge de ese encuentro entre el judaísmo y el helenismo, y que conduce al cristianismo. En todo caso, puede interpretarse la historia desde ese punto de vista. A partir del momento en que el cristianismo hace suya la Biblia griega, esta será percibida negativamente por las autoridades judías. Dejará de interesarles. Y poco a poco, los judíos acabarán perdiendo todo el interés por esa traducción e incluso desconfiarán de ella. La apropiación de la Septuaginta con fines propagandísticos por parte del cristianismo bastará para dar la razón a quienes en la comunidad judía habían recelado de ella. Ahora podía asociarse el acto mismo de la traducción con un acto de idolatría. La mayoría de los judíos reniega de su propia Biblia griega, la rechazan violentamente. Algunos rabinos se mostraron muy hostiles, y uno de ellos dijo incluso que el día en que la Torá fue traducida al griego, el mundo se cubrió de tinieblas durante varios días. El día en que se tradujo la Torá fue para Israel un día tan aciago como el día en el que los israelitas veneraron el becerro de oro. Era un acto de idolatría. Al igual que Moisés rompió las tablas de la ley, Tischendorf rompió el códice sinaítico. En un primer momento llevó varios pergaminos a Alemania y se los regaló al rey de Sajonia, Federico Augusto, tras lo cual, a través de Upensky, la zarina y la gran duquesa Alejandra, enviaron a Tischendorf al Sinaí para que le regalase el códice sinaítico a Alejandro II y así celebrar el jubileo de los Romanov en 1862. Los monjes se lo entregan a Alejandro II no porque sea el zar de Rusia, sino porque es el jefe absoluto de todas las iglesias griegas. Tischendorf promete devolver la mayor parte del códice, símbolo de la unidad de todas las iglesias cristianas. La Septuaginta se volvió cristiana. Se convirtió en la Biblia de los cristianos y por tanto el judaísmo volvió a centrarse en el comentario del texto hebreo de la Biblia, en las tradiciones de interpretación que servirán para dar a conocer mejor el texto, para definirlo mejor. Asistimos a un movimiento rabínico que se desarrolla con fuerza a partir de ese momento. Los judíos se repliegan sobre sí mismos y desarrollan rápidamente un sistema que recobra su autonomía y rechaza toda inspiración, toda influencia extranjera, griega y cristiana. Los judíos se protegen. La cultura rabínica censuró expresamente ciertos aspectos de otras culturas, o sencillamente no los reconoció. Son las dos perspectivas posibles que expuse antes. Es un ejemplo que demuestra bien que no les interesaba compartir la cultura judía con las demás culturas. Es como si el encuentro con el mundo griego hubiera ayudado al mundo judío a tomar conciencia de sí mismo y definirse a sí mismo, como si hubiera necesitado a los griegos a modo de reflejo invertido, por así decirlo. La propia palabra judaísmo, judaísmos, se crea por contraste con el término helenismos. El judaísmo se reconstruye, necesita renovarse, como si tuviera que deshacerse a toda costa de la influencia griega y de hecho del propio texto de la Septuaginta. A partir de ese momento asistimos al llamado movimiento rabínico, que conducirá unas décadas más tarde a la composición del Talmud, mientras el cristianismo se irá desarrollando en paralelo. Llegados a ese punto, los judíos abandonaron la Septuaginta. Ya no la quieren. Se la dejan a los cristianos. Es el rey de Inglaterra, Jorge V, quien se encargará de reunir por fin los manuscritos diseminados por Tischendorf entre Alemania y Rusia y los que se quedaron en Santa Catalina.
Habrá que esperar hasta 1933, tras una serie de negociaciones rocambolescas, para que Stalin, despreciando toda referencia al emblema del occidente judeo-griego, se deshaga por un precio exorbitante de un códice que en realidad no le pertenecía. Stalin exigió una suma tan colosal que la corona británica tuvo que convocar una subasta pública. El acuerdo se lleva a cabo el 27 de diciembre de 1933. Los ingleses disponen ahora del manuscrito más antiguo de la Biblia. El códice sinaítico abandona las oficinas comerciales rusas para trasladarse al British Museum. Mr. Biggs es quien ha dirigido las negociaciones para comprar la Biblia a los soviéticos. El manuscrito más importante del libro más importante del mundo, la Biblia, podrá presidir dignamente el British Museum. Pero la verdadera restitución sigue pendiente. Los monjes de Santa Catalina y San Esteban siguen esperando que Tischendorf cumpla su promesa. Pese a ciertas compensaciones financieras por parte de Alejandro II, los monjes se sienten engañados y exigen que la Biblia de Alejandría regrese a su monasterio, al pie del monte Sinaí. Tras ofrecer al mundo esta traducción de la Biblia, el destino de los judíos alejandrinos se trunca de forma sangrienta. En el año 66, el emperador Tiberio mandará más de 2000 hombres para saquear sus pertenencias y quemar sus casas. Por su parte, el emperador Trajano ordenará en el año 115 exterminar a toda la comunidad judía de Egipto. Sin embargo, hubo que esperar al descubrimiento de Tischendorf para que la Biblia de Alejandría se revelase como todo un emblema fundador de las monarquías europeas y más allá de las monarquías, del espíritu de Europa. Esta Biblia judeo-griega forjará la conciencia de Europa durante siglos. Por su carácter mixto, también engendrará la laicidad moderna, verdadera religión de la razón, una religión sin dioses, y una singular característica de nuestra identidad europea.